Ejercicio 30 de la unidad 10. Durante 10 horas se efectúa la electrólisis de una solución acuosa de sulfuro de potasio utilizando electrodos inertes. La tensión usada fue de 12 volts y la corriente de 0,5 amperes. Indicar los productos y las masas obtenidas. Lo primero que debemos hacer es disociar la sal. Si tenemos sulfuro de potasio, ¿sí?, que se va a disociar en dos cationes potasio y un anión sulfuro. ¿Cómo sabemos las cargas de estos iones? Podemos recordar que los metales del grupo 1 siempre forman cationes monovalentes, y entonces, para mantener la electroneutralidad, si de este lado la carga eléctrica es 0, el total de este lado también tiene que ser 0, por lo cual si tenemos dos cationes monovalentes y un solo anión, el anión tiene que ser divalente. Otra forma de recordar esto es que el azufre tiene 6 electrones en la última capa y necesita 2 para llegar al octeto, y por eso el anión es divalente. Y también lo podemos pensar con los números de oxidación. Y por regla, el potasio siempre que está combinado actúa con +1, y los elementos del grupo 6A, cuando están formando compuestos binarios con metales, actúan siempre con -2. Entonces, esto está actuando con +1, acá también está actuando con +1, y como es un ion monoatómico, el número de oxidación es igual a la carga. Lo mismo de este lado, -2 igual a la carga, salvo con la salvedad de que las cargas se escriben 2, por ejemplo, en este caso 2 menos, y el número de oxidación se escribe -2. Tenemos entonces la electrólisis de sulfuro de potasio en solución acuosa. Al estar en solución acuosa quiere decir que hay agua. Tenemos que recordar que el agua puede tanto reducirse como oxidarse. Entonces tendremos en cada electrodo una posible reacción de la sal y una posible reacción del agua. Y debemos determinar para cada electrodo cuál de esas reacciones ocurre. Analicemos primero el cátodo. Las posibilidades son reducir al catión potasio a potasio 0 o reducir al agua para dar hidrógeno. En el cátodo va a ocurrir siempre la hemireacción de mayor potencial de reducción. Vamos a la tabla de potenciales, nos fijamos cuál tiene mayor potencial de reducción, y la de mayor potencial de reducción es aquella que ocurre. Descartamos entonces, ya que menos 0,83 volts es mayor a menos 2,93, entonces ocurre la reducción del agua y descartamos la reducción del potasio. ¿Qué sucede en el ánodo? Tenemos dos maneras de decidirlo. Una es decir que va a ocurrir la hemireacción de menor potencial de reducción. Nosotros los potenciales de reducción los tenemos que buscar en la tabla de potenciales, y la tabla de potenciales, como los potenciales son de reducción, estas reacciones no las vamos a encontrar escritas en este sentido, sino en el sentido inverso. Entonces buscamos los potenciales de reducción de las reacciones en sentido inverso y diremos que la que ocurre es la de menor potencial de reducción. ¿Por qué? Porque cuanto menor es el potencial de reducción, menor es la tendencia a ocurrir en el sentido de la reducción, y por ende mayor es la tendencia a ocurrir en el sentido de la oxidación. Si decidimos la reacción anódica con potenciales, hay que recordar una excepción, que esa excepción es la oxidación del cloruro. Si nuestra sal fuera un cloruro, una sal binaria cuyo no metal sea cloro, la tabla de potenciales nos llevaría a pensar que se oxida el agua frente al cloruro. Pero en la vida real, por el sobrepotencial de la oxidación del agua, lo que se obtiene, si nuestra sal fuera un cloruro, es la oxidación del cloruro para dar cloro 2. ¿Sí? Se puede decir por potenciales, pero hay que recordar esta excepción. Tenemos otra manera para decidir en el ánodo, y es la siguiente. Si el átomo central del anión no se encuentra en su mayor número de oxidación posible, se oxida el anión. Caso contrario, si el átomo central del anión está actuando con el mayor número de oxidación posible para el elemento en cuestión,
se oxida el agua. ¿Sí? Veamos a qué nos referimos con esto. El concepto de átomo central, en este ejemplo en particular, no tiene mucho sentido porque es un anión monoatómico, hay un solo átomo. Entonces hablar de átomo central cuando hay uno solo no tiene mucho sentido. Pero la expresión cobra sentido con los aniones poliatómicos, que son los derivados de los oxoácidos. Que recuerden que son aniones del tipo un no metal, que no es ni hidrógeno ni oxígeno, seguido de una cierta cantidad de oxígenos. Ese tipo de aniones, ahí sí hay un átomo central, que es el elemento que no es oxígeno. Entonces, analicemos el anión sulfuro, a cuál de estos casos corresponde. Y como dijimos anteriormente, el azufre en esta especie química, en este anión sulfuro, está actuando con número de oxidación -2. ¿Cómo sabemos si ese es o no el mayor número de oxidación posible para el elemento? Vamos a la tabla. La tabla periódica muestra para cada elemento los números de oxidación posibles. Y si buscamos al azufre, veremos que el mayor número de oxidación posible es +6. Claramente, -2 no es el mayor número de oxidación posible del azufre, por lo cual se va a oxidar el sulfuro. ¿Sí? Se oxida el anión. Entonces descartamos la oxidación del agua y nos quedamos con la oxidación del sulfuro para dar azufre. Veamos ahora la parte cuantitativa. Teníamos como dato el tiempo de la electrólisis 10 horas, lo convertimos a segundos. Y el otro dato que teníamos es la intensidad de corriente, 0,5 amperes. El producto de la intensidad de corriente y el tiempo en segundos es Q, donde Q es la cantidad de carga. Entonces multiplicamos 0,5 amperes por 36.000 segundos y eso nos da, amper por segundo es coulomb, y el resultado de esa cuenta es 18.000 coulomb. Entonces la cantidad de carga circulante durante la electrólisis fue de 18.000 coulomb. Vamos a usar también para estos ejercicios la constante de Faraday, F, cuyo significado físico es que corresponde a la carga de un mol de electrones. Nosotros vamos a usar un valor aproximado que es 96.500 coulombs. ¿Qué nos dice la estequiometría de esta? Empecemos por la reacción de oxidación. La estequiometría nos dice que por cada 2 moles de electrones se forman 1 mol de azufre. Cada mol de electrones tiene una carga igual a la constante de Faraday. Si tenemos 2 moles de electrones, la carga es 2 por 90, la cantidad de carga es 2 por 96.500 coulombs. Entonces, cada 2 moles de electrones, cuya cantidad de carga es 2 por 96.500 coulombs, se forma un mol de azufre, cuya masa es 32 gramos. Pero nosotros no hicimos circular esta cantidad de carga. Hicimos circular 18.000 coulomb. Entonces, 18.000 coulomb por 32 gramos dividido 2 por 96.500 coulomb nos da 2,98 gramos de azufre sólido, y esa es la masa de azufre depositada en el ánodo. Veamos entonces para la reacción catódica, que es la reducción del agua para dar hidrógeno. Tenemos que calcular cuánto se obtuvo de hidrógeno. La estequiometría nos dice que cada 2 moles de electrones se forma un mol de hidrógeno. 2 moles de electrones tienen como cantidad de carga 2 por la constante de Faraday. Cuando circula 2 veces la constante de Faraday, se forma un mol de hidrógeno, cuya masa es 2 gramos. Entonces, si hacemos circular 18.000 coulombs, hacemos la cuenta y llegamos a que la masa de hidrógeno obtenida es 0,187 gramos.